Bienvenidos de nuevo. Como les prometí, hoy nos sumergimos aún más en la apasionante historia de Demet, la resistente, y su amor prohibido por Mehmed. Ya les he contado lo esencial, pero ahora es momento de profundizar en los detalles, de desentrañar los hilos que tejieron esta trágica y a la vez gloriosa historia. Prepárense porque la verdad es aún más compleja y conmovedora de lo que imaginan. Hemos dejado a Demet y Mehmed en el clímax de su amor clandestino, un amor que florecía en medio de la guerra, un jardín secreto en un campo de batalla. Pero ¿cómo era realmente su día a día? ¿Cómo se las ingeniaban para verse, para intercambiar palabras, para sentir el calor del otro sin ser descubiertos? Las fuentes históricas, aunque fragmentadas, nos ofrecen retazos de esa realidad. Las cartas que se conservan, escritas con tinta invisible en pergaminos y escondidas en libros, revelan la intensidad de sus sentimientos y la angustia constante que los acompañaba. Imaginemos a Demet, una mujer fuerte, valiente, que lideraba a su gente con mano firme, pero que por las noches se convertía en una amante vulnerable, que suspiraba por su amado. Debía equilibrar su papel de líder con el de mujer enamorada, dos facetas que se enfrentaban constantemente. La paranoia, el miedo a ser descubierta, la acechaban en cada esquina. Los encuentros con Mehmed eran clandestinos y fugaces. Se reunían en lugares apartados, lejos de miradas indiscretas. A veces en las ruinas de un antiguo templo, bajo la luz de la luna. Otras en una cueva oculta en las montañas, donde el eco de sus voces se mezclaba con el sonido del viento. Siempre con la guardia alta, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Mehmed, por su parte, también vivía en la encrucijada. Amaba a Demet con toda su alma, pero su deber, su lealtad a su bando, lo enfrentaba a un dilema moral. ¿Cómo podía amar a la mujer que representaba al enemigo? ¿Cómo podía traicionar a sus compañeros, a sus ideales? La tensión entre ambos era palpable. En cada encuentro, en cada mirada, en cada palabra, se sentía la fuerza de su amor, pero también la amenaza constante del peligro. Sabían que su relación era un desafío al destino, una apuesta arriesgada que podía costarles la vida. Las crónicas de la época nos hablan de una red de informantes, de espías y de delatores. La guerra, además de ser un conflicto bélico, era también una guerra de intrigas, de traiciones y de secretos. En ese ambiente hostil, Demet y Mehmed debían ser aún más cuidadosos, aún más astutos. Se dice que utilizaban códigos secretos para comunicarse, que se valían de intermediarios para intercambiar mensajes, que incluso, en ocasiones, se disfrazaban para verse sin ser reconocidos. Todo para mantener viva la llama de su amor, para desafiar las convenciones y los prejuicios de la época. Pero ¿cómo era la vida de Demet en el día a día? ¿Cómo se las ingeniaba para mantener la calma, para ocultar sus sentimientos, para no levantar sospechas? Las fuentes históricas nos hablan de una mujer de gran fortaleza, que nunca se doblegó ante la adversidad. Era una líder carismática, que inspiraba confianza y respeto. Luchaba por su pueblo, por sus ideales, por un futuro mejor. Pero en su interior, Demet era también una mujer llena de dudas, de miedos, de anhelos. Anhelaba la felicidad, la paz, el amor. Y a pesar de la guerra y la opresión, se atrevió a buscarlo, a encontrarlo en los brazos de Mehmed. Su relación con él era su refugio, su oasis en medio del desierto. En sus brazos, Demet se olvidaba de la guerra, de la lucha, de la amenaza constante. Se sentía segura, amada, protegida. Pero ¿cómo se gestó la traición? ¿Quién fue el responsable de revelar su secreto? Las fuentes históricas son ambiguas en este punto. Algunos señalan a un miembro de su propio bando, movido por la envidia o por el miedo. Otros a un espía infiltrado, que había estado siguiendo sus pasos durante meses. Lo cierto es que la traición llegó desde un lugar inesperado. Alguien cercano a Demet, alguien en quien ella confiaba, la delató. El secreto fue revelado, y las consecuencias fueron devastadoras. Mehmed fue acusado de traición y ejecutado. Demet, devastada por la pérdida, fue sometida a juicio y exiliada. Su mundo se derrumbó en cuestión de días. Pero a pesar de la tragedia, la historia de Demet y Mehmed no es una historia de fracaso. Es una historia de amor, de valentía, de resistencia. Es un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede brillar con fuerza. Su amor perdura, trascendiendo el tiempo y el espacio. Su historia, aunque trágica, ha inspirado a generaciones. Demet, la resistente, se convirtió en un símbolo de esperanza, de valentía y de la fuerza del amor.
La historia de Demet y Mehmed es un espejo donde podemos vernos reflejados. Nos enseña que el amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa el mundo. Nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles el amor puede ser nuestra mayor fortaleza. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar la valentía y la resistencia de Demet en nuestras propias vidas? En primer lugar, debemos aprender a ser valientes, a enfrentarnos a nuestros miedos y a luchar por nuestros sueños. Demet fue una mujer valiente que no se dejó amedrentar por la guerra, por la opresión, ni por el peligro. Luchó por lo que creía, por lo que amaba. En segundo lugar, debemos aprender a ser resistentes, a superar los obstáculos y a no rendirnos ante la adversidad. Demet sufrió mucho pero nunca se rindió. Siguió luchando a pesar de las pérdidas y del dolor. En tercer lugar, debemos aprender a amar, a entregar nuestro corazón sin reservas. Demet amó a Mehmed con toda su alma, sin importar las diferencias, sin importar las consecuencias. La historia de Demet y Mehmed es un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser nuestra mayor fortaleza. Pero, ¿qué más podemos decir sobre Mehmed? ¿Cómo era este hombre que robó el corazón de la resistente Demet? Las crónicas de la época nos hablan de un hombre inteligente, culto y apasionado. Un hombre que amaba la lectura, la poesía y el arte. Un hombre que, a pesar de luchar por el bando contrario, también sentía un profundo respeto por Demet. Mehmed era un hombre de ideales, que creía en la justicia y en la igualdad. Pero a pesar de sus convicciones, también era un hombre sensible, que se dejaba llevar por sus sentimientos. Su amor por Demet fue su perdición, pero también su mayor triunfo. Gracias a ella, Mehmed descubrió la verdadera esencia del amor, la capacidad de amar sin importar las diferencias, sin importar las consecuencias. La historia de Demet y Mehmed es un ejemplo de cómo el amor puede trascender las barreras, las ideologías y las fronteras. Nos enseña que el amor es más fuerte que la guerra, más fuerte que la muerte. Pero ¿cómo podemos honrar la memoria de Demet y Mehmed? En primer lugar, debemos recordar su historia, contarla una y otra vez, para que su ejemplo no se olvide. En segundo lugar, debemos inspirarnos en su valentía y en su resistencia, para luchar por un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo donde el amor pueda florecer libremente. En tercer lugar, debemos amar, amar con todo nuestro corazón, sin miedo, sin reservas. Porque el amor es la única arma que puede derrotar a la oscuridad. La historia de Demet y Mehmed es un legado que nos han dejado. Un legado de amor, de valentía y de resistencia. Un legado que debemos honrar, recordando su historia y aplicando sus enseñanzas en nuestras propias vidas. Y ahora, mis queridos amigos, les invito a reflexionar sobre esta historia. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha conmovido más? ¿Qué lecciones han aprendido? Compartan sus opiniones en los comentarios, me encantará leerlas y debatir sobre esta fascinante historia. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Cada semana una nueva aventura, una nueva historia que nos hará reflexionar y emocionarnos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y que el amor siempre prevalezca.